Hola, hola, mis personitas adoradas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlas hoy aquí conmigo porque, hoy vamos a hablar de algo que me tiene completamente obnubilada, algo que me hace suspirar y, bueno, si el título no les da una pista, vamos a hablar de Mert Ramazan Demir. Sí, señoras y señores, Mert Ramazan Demir. Y dirán ustedes, otra más que se ha enamorado de Ferit Koran. Y a ver, no las culpo si piensan eso porque ¿quién no se enamoraría de ese hombre? Pero esto va mucho más allá de un simple flechazo televisivo. Hoy vamos a analizar, vamos a desmenuzar, vamos a entrar a fondo en el fenómeno Mert Ramazan Demir. Vamos a hablar de su talento, de su carisma, de su versatilidad y de ese no sé qué que lo hace irresistible. Así que prepárense una taza de café, pónganse cómodas y relájense, porque este vídeo va para largo. Y antes de que se me olvide, si aún no son parte de esta familia, si son nuevas por aquí, las invito a suscribirse. No se arrepentirán, prometido. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, desde series turcas hasta recetas fáciles y tips de belleza. Así que sin más preámbulos, empecemos. Vale, lo primero que quiero aclarar es que esto no es una declaración de amor platónica. Más bien, es una exploración de por qué Mert Ramazan Demir ha logrado conectar con tanta gente a nivel mundial. Y creo que la clave está en su autenticidad. A ver, no me malinterpreten, todos los actores actúan, obviamente. Pero hay algo en la forma en que Mert Ramazan Demir interpreta sus personajes que los hace increíblemente reales, increíblemente humanos. Y eso, creo yo, es lo que lo diferencia de otros actores. No se limita a recitar diálogos, sino que se mete en la piel del personaje, lo vive, lo siente, y nos hace sentirlo a nosotros también. Y eso es un don, señoras y señores, un don que no todos tienen. Esa capacidad de transmitir emociones a través de la pantalla, de hacerte creer que lo que estás viendo es real, es un arte que Mert Ramazan Demir ha perfeccionado. Es como si no actuara, sino que fuera el personaje mismo. Y eso es hipnótico. Y hablando de personajes, vamos a hablar de Ferit Koran. ¿Quién no ha gritado al televisor con cada una de sus decisiones? ¿Quién no ha suspirado con sus miradas? ¿Quién no ha querido darle un buen zarandeo de vez en cuando? Ferit es un personaje complejo, contradictorio, lleno de defectos, pero también con un corazón enorme, aunque a veces le cueste demostrarlo. Y Mert Ramazan Demir logra capturar a la perfección esa dualidad. Nos muestra su lado más vulnerable, su lado más impulsivo, su lado más tierno. Y eso es lo que lo hace tan adictivo. Ese tira y afloja constante, esa lucha interna que se refleja en su mirada, en sus gestos, es simplemente fascinante. Es como si pudiéramos ver a través de su alma, a pesar de todos sus muros. Pero Mert Ramazan Demir no es solo Ferit Koran. Su trayectoria es mucho más amplia y diversa. Desde sus primeros trabajos en series como Arka Esradakiler, hasta películas como I Am You, ha demostrado una versatilidad impresionante. Puede interpretar personajes completamente diferentes entre sí y siempre logra convencernos. Tiene la capacidad de transformarse, de adaptarse a las exigencias del guión, y eso es lo que lo convierte en un actor de primera línea. Si ven sus trabajos anteriores, notarán que cada personaje es único, que no hay rastros de Ferit Koran en ellos. Y eso es una prueba de su talento y dedicación. Se sumerge por completo en cada papel, investiga, se prepara, y entrega una actuación impecable. Y no solo es un gran actor, también es una persona encantadora. Por lo que he visto en entrevistas y redes sociales, es un tipo cercano, humilde, con un gran sentido del humor. Y eso obviamente también influye en cómo lo percibimos como artista. Nos gusta saber que la persona que admiramos en la pantalla también es una buena persona fuera de ella. Esa autenticidad que transmite en sus personajes también se refleja en su vida personal. No intenta ser alguien que no es, no se esconde detrás de una máscara. Y eso es algo que se valora mucho en el mundo del espectáculo. Además, su conexión con sus fans es increíble. Siempre se toma el tiempo de responder comentarios, de interactuar en redes sociales, de agradecer el apoyo. Y eso, créanme, no lo hacen todos los actores. Y ese gesto de cercanía, de agradecimiento, es lo que hace que sus fans lo admiren aún más. Sabe que su éxito se debe en gran parte al apoyo de sus seguidores, y no lo da por sentado. Se muestra agradecido y respetuoso, y eso crea un vínculo muy fuerte entre él y su fandom. Y hablando de fans, madre mía. El fandom de Mert Ramazan Demir es una locura.
Hay cuentas de fans en todos los idiomas, vídeos editados con sus mejores momentos, memes, fanfics, de todo. Y es que su carisma es tan magnética que ha logrado crear una comunidad de personas de todo el mundo unidas por la admiración y el cariño hacia él. Es impresionante la cantidad de creatividad que ha inspirado en sus fans. Desde obras de arte hasta canciones dedicadas a él, pasando por análisis exhaustivos de sus personajes. Es una verdadera fiebre Mert Ramazan Demir. Y entiendo perfectamente esa admiración. Yo misma me he pasado horas viendo entrevistas suyas, analizando sus expresiones, buscando información sobre su vida. Y cuanto más lo conozco, más me gusta. No solo como actor, sino como persona. He visto entrevistas donde habla de su familia, de sus sueños, de sus miedos. Y me ha impresionado su honestidad y su madurez. Es un chico joven, pero con una gran sabiduría. Pero ojo, no todo es perfecto. Como cualquier persona, Mert Ramazan Demir también tiene sus detractores. Hay quienes critican su forma de actuar, quienes lo acusan de ser sobrevalorado, quienes simplemente no entienden el revuelo que ha causado. Y es respetable. No a todos nos tiene que gustar lo mismo. Pero creo que es importante reconocer su talento y su esfuerzo. Siempre habrá gente que critique, que envidie el éxito ajeno. Pero creo que las críticas constructivas son importantes para crecer como artista. Y estoy segura de que Mert Ramazan Demir las toma en cuenta para seguir mejorando. Y es que llegar a donde está no ha sido fácil. Ha tenido que trabajar duro, estudiar, prepararse, superar obstáculos. Y eso es algo que admiro profundamente. No se ha rendido ante las dificultades, sino que las ha utilizado como motivación para seguir creciendo. No ha sido un camino de rosas. Ha tenido que enfrentarse a la competencia, a los castings fallidos, a las críticas. Pero ha perseverado y ha logrado alcanzar sus metas. Y esa perseverancia, esa determinación, es lo que lo convierte en un ejemplo a seguir. No solo para aquellos que sueñan con ser actores, sino para cualquiera que tenga una meta en la vida. Nos demuestra que con esfuerzo, dedicación y pasión, podemos lograr todo lo que nos propongamos. Es un mensaje muy inspirador, sobre todo para los jóvenes que están empezando a construir su futuro. Mert Ramazan Demir es un claro ejemplo de que los sueños se pueden hacer realidad si uno se esfuerza lo suficiente. Así que, volviendo al tema principal del vídeo, ¿por qué diría yo que estoy, locura total, y que haría todo por él? A ver, obviamente estoy exagerando un poco. No es que vaya a dejar mi vida por Mert Ramazan Demir, ni mucho menos. Pero sí siento una gran admiración por su trabajo, por su talento, por su persona. Y creo que se merece todo el éxito que está teniendo. Es una forma de expresar mi admiración y mi apoyo. Es como cuando uno admira a un deportista o a un músico. Es una forma de conectar con algo que te apasiona y que te inspira. Y si alguna vez tengo la oportunidad de conocerlo, no dudaría en decirle lo mucho que admiro su trabajo y lo agradecida que estoy por haberme hecho pasar tantos buenos momentos frente a la pantalla. Porque al final del día, eso es lo que importa, que un actor nos haga sentir, que nos haga reír, que nos haga llorar, que nos haga reflexionar. Y Mert Ramazan Demir lo logra con creces. El entretenimiento tiene un poder muy grande. Puede hacernos olvidar nuestros problemas por un rato, puede hacernos conectar con nuestras emociones, puede hacernos reflexionar sobre la vida. Y Mert Ramazan Demir es un maestro en el arte de entretener. Y no soy la única que piensa así. Estoy segura de que muchas de ustedes se sienten identificadas con lo que estoy diciendo. Y es que su encanto es innegable. Su talento es inmenso. Y su futuro es brillante. Estoy convencida de que Mert Ramazan Demir tiene un futuro prometedor en el mundo del espectáculo. Tiene todo lo necesario para convertirse en una estrella internacional. Talento, carisma, dedicación. Y lo más importante, el cariño del público. Así que si aún no lo conocen, les invito a que le den una oportunidad. Vean sus series, sus películas, sus entrevistas. Estoy segura de que se van a enamorar de él tanto como yo. Y si ya son fans, pues bienvenidas al club. Somos muchas. No se arrepentirán. Descubrirán a un actor con un talento excepcional y a una persona con un gran corazón. Y creo que con esto he llegado al final de este vídeo. Uf, menudo maratón. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo.
Me he divertido mucho hablando de Mert Ramazan Demir. Es un tema que me apasiona y me encanta compartirlo con ustedes. En resumen, hemos hablado de Mert Ramazan Demir, de su talento, de su carisma, de su versatilidad, de su impacto en el mundo del entretenimiento y de por qué muchas de nosotras nos sentimos locura total por él. Hemos analizado su personaje de Ferit Koran, hemos explorado su trayectoria y hemos reflexionado sobre el fenómeno fan que ha generado. Espero que este vídeo les haya servido para conocer un poco más a fondo a Mert Ramazan Demir y para entender por qué ha conquistado tantos corazones en todo el mundo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de verme y de escucharme. Espero que este vídeo les haya resultado entretenido, informativo y, sobre todo, que les haya contagiado mi entusiasmo por Mert Ramazan Demir. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a compartir mis pasiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿También son fans de Mert Ramazan Demir? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué es lo que más les gusta de él? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus opiniones y saber si compartimos este amor incondicional por este talentoso actor. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus opiniones. Así que no duden en dejar sus comentarios y compartir sus experiencias. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigas y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas en mente y estoy segura de que les van a encantar. Estoy preparando vídeos sobre otras series turcas, recetas fáciles y tips de belleza. Así que estén atentas a mi canal para no perderse nada. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Porque como Mert Ramazan Demir nos ha demostrado, los sueños se pueden hacer realidad. Hasta la próxima.